Gracias por la oportunidad. Yo empecé con estos temas relacionados al fenómeno OVNI, al fenómeno UFO, desde muy chico. En mi país, en el Perú, fui testigo cuando era crianza de avistamientos OVNI en una zona a las afueras de la ciudad de Lima, la capital del Perú. Eran luces que se movían en el cielo, hacían zigzags, no se trataban de satélites y mucho menos de algún objeto conocido. Pero fue más tarde, en mi adolescencia, cuando tenía 14 años, en 1988, que fui testigo de otro avistamiento aún más concreto, más contundente, una luz muy brillante, muy intensa, que se iba moviendo en silencio hacia el Océano Pacífico. A partir de ese momento, empecé a interesarme más en comprender qué me estaba pasando, no solo por los avistamientos, ya que estos fenómenos iban acompañados de sueños, sensaciones, hasta eventos paranormales que no podía explicar y que desembocaron en un contacto mental telepático, aunque esto suene difícil de creer, pero me sucedió en 1993 el inicio de ese contacto telepático con estas inteligencias, estas criaturas extraterrestres. Luego de ese primer contacto telepático, que ocurrió, como dije, en 1993, un contacto espontáneo que sucedió mientras yo estudiaba para dar unos exámenes en mi carrera. Yo estudiaba marketing, mercadotecnia, y había cerrado los apuntes, los textos, y en ese momento irrumpe esa comunicación mental en mi idioma, el castellano, el español, diciéndome que no tuviera miedo, que no dejara de seguir buscando, que eran seres extraterrestres que me estaban contactando, que más tarde les conocería materialmente. Yo dudé del mensaje por una cuestión de racionalidad. Sin embargo, esta voz me pide subir a la terraza, a la azotea, a lo alto de la casa, para verificar que el contacto era real con un avistamiento UFO, un avistamiento OVNI. Y como lo narré en mi exposición, en esta conferencia que dimos aquí en Porto Alegre, subí acompañado a mi familia y todos vimos el objeto. Ese fue el inicio del contacto, ya de la comunicación. Luego de haber visto ese aparato con formato de boomerang, como si fuera un boomerang, ¿no?, con una ligera curvatura de un color rojo, estacionado sobre la casa, allí cambió todo. Ya no solo eran avistamientos, se trataba de un contacto mental, telepático, que era corroborado, confirmado con un avistamiento con otros testigos. Inicialmente mi familia. Así empezó. Luego los conocí físicamente, los vi físicamente en 8 ocasiones, y en 2 de esas oportunidades fui llevado dentro de sus naves. Pero no es que haya sido abducido, del inglés abduction, que es tomado, llevado como un rapto, sino contactos de mutuo acuerdo. Sí, fui recibido como si fuera una persona de la familia de ellos. Debo aclarar que no soy ningún tipo excepcional, no soy ningún elegido ni ninguna persona especial. Soy un ciudadano común y corriente de Perú que me sucedió todo esto. A mí me despidieron de la compañía, del trabajo, por aparecer en la televisión contando estas historias que me ocurrían. Y creo que estas experiencias me ocurrieron porque ellos, estos seres, estas criaturas, pensaron que a través mío, de mi testimonio, como uno más, como un testigo más en el mundo, podría llegar a un colectivo mayor de personas. Y efectivamente viajo por muchos países compartiendo mi testimonio, nuestras investigaciones, las evidencias que tenemos de estos contactos, no para que la gente crea que Ricardo González tuvo contacto con extraterrestres, sino para que piensen, reflexionen, que tenemos, como bien decían, esta familia en las estrellas, una familia cósmica. A lo largo de estos años de contacto, como dije, 22 años de comunicación que mantengo con estos seres, me entregaron, como ya lo han hecho con tantos otros contactados en el mundo, información relativa a nuestro vínculo, a nuestra relación con ellos. Esto involucra nuestra historia, nuestro pasado. Dicen que están aquí desde hace mucho tiempo. El fenómeno OVNI no empezó en 1947, es mucho más antiguo, tiene miles de años o tal vez millones de años.
según los mensajes de estos seres extraterrestres de aspecto humano, pero de mayor conciencia, que se comunican con nosotros, como ya dije, ayudaron a que el ser humano pueda evolucionar, hicieron intervenciones biológicas los antiguos antropoides, los antepasados del hombre, para transformarnos en el Homo sapiens sapiens que conocemos. Incluso añaden que contribuyeron, ayudaron a las antiguas civilizaciones del mundo. Por esta razón, tanto en Egipto como en Sumeria, la cultura inca o los mayas, entre tantas otras, hablan de dioses de las estrellas, carros de fuego, entidades que traían conocimientos, información. Y creo que esta ayuda biológica, cultural, de civilización que habrían entregado los extraterrestres formó y forma parte de un plan global, de una agenda global para ayudarnos a evolucionar. Hay diferentes civilizaciones extraterrestres con distintas intenciones. Algunos nos quisieron ayudar, otros no. Otros nos vieron como una raza peligrosa y trataron de controlarnos. Estamos en el medio de una disputa de los viejos dioses y las experiencias que vivimos nosotros en el Perú fueron con un grupo positivo, ético, moral con los seres humanos que creen en nosotros, creen en la raza humana y consideran que todo lo que puede lograr el hombre en este planeta, en la Tierra, puede afectar los mundos de origen de ellos, como si fuese una cadena solidaria de evolución. Por esa razón contribuyeron a nuestra historia, como si fuera parte de un proyecto sociológico. Pero no quiere decir que hayan construido las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en el Perú. Eso lo hicieron nuestros ancestros, pero con un conocimiento cósmico. Las antiguas civilizaciones tuvieron contacto con extraterrestres. No tengo ninguna duda de ello. Lo que pasa es que estos seres no podían proteger todo. Y como parte de un proyecto de conexión, tenían que dejar que el ser humano, en su propio libre albedrío, pudiese hacer las cosas. Sí, estos seres estuvieron con nosotros hace mucho tiempo, tuvieron contacto con nuestras antiguas civilizaciones, pero efectivamente ellos se marcharon. Tal vez ese contacto se fragmentó porque ellos consideraron que el ser humano había generado una dependencia ante los dioses, que en realidad no eran dioses, eran cosmonautas de otros mundos. Por esta razón, al haberse marchado, para evitar, como digo, ese lazo de dependencias, es que estas culturas se deformaron también, perdieron el camino, incurrieron en sacrificios humanos, en guerras, pasó con los mayas, con los incas, y aunque esto suene muy esotérico, hay una ley universal que dice que lo semejante atrae a lo semejante. Entonces se produce la conquista española en las Américas. Bueno, es un tema más controvertido. Pienso que en este plan cósmico, en esta agenda global, seres extraterrestres contribuyeron con la humanidad en un proceso de aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje, obviamente, no solo estuvieron con los incas o los mayas o los egipcios, no que hayan construido sus pirámides, creo yo, pero sí les entregaron un conocimiento hoy perdido para que hayan erguido esas grandes obras en Pumapunku, en Tiahuanaco, Baalbek en el Líbano o la Gran Pirámide en la meseta de Giza. Así que ellos también habrían estado en la época de los grandes maestros de la historia de la humanidad, como Buda o Jesús. Pero eso no quiere decir, a mi juicio, bajo mi punto de vista, que Moisés, Buda o Jesús hayan sido extraterrestres. Más bien fueron terrestres extras. O sea, seres humanos con grandes capacidades extrasensoriales, espirituales, de conocimiento. No solo agitadores de masas, como algún despistado ha dicho en algunos libros, sino verdaderos conectados con otra realidad, como el caso de Jesús el Cristo. Es más, en el caso concreto de Jesús, su vida estuvo acompañada por el fenómeno ovni, desde el nacimiento, que estuvo precedido por muchas señales, luego la famosa estrella de Belén, que no era ninguna alineación astrológica exactamente, qué clase de alineación se puede ver durante meses que duró la caravana
de estos hombres venidos de Persia, según se piensa, para llegar al pesebre, que en realidad era una cueva y no un pesebre, qué clase de alineación o de cometa puede detenerse en un lugar y luego acompañar a los míticos Reyes Magos, y en los evangelios apócrifos que la Iglesia extirpó, retiró, que no publicó en la Biblia a raíz del concilio de Nicea en el siglo III, allí se menciona que un objeto luminoso, como una especie de nube brillante, se había colocado sobre la cueva donde había nacido Cristo. También Jesús se marchó en una nube luminosa, se comenta en Hechos de los Apóstoles en la Biblia. No me sorprendería que haya tenido contacto con seres de otras realidades. No todo tiene una explicación en la evolución, tanto en lo que respecta al ser humano como los propios animales. Creo que también hubo experimentos de origen extraterrestre en especies animales. De hecho, hay un episodio muy controvertido que habla de los dinosaurios. Hay casos de dinosaurios que son una especie de reptil que se fueron transformando en mamíferos. Por ejemplo, el caso del cinodonte. El cinodonte vivió hace millones de años en varias zonas del planeta, entre ellas en la región de Talampaya, en la Argentina. Y lo inquietante de este asunto es que hay petroglifos, representaciones, dibujos en roca, en Talampaya, que tiene cientos de millones de años de antigüedad, el Parque Nacional Talampaya en la Argentina, donde aparece representado un cinodonte tomado o atado por una especie de conducto, soga, algo, por un ser no humano, por una criatura. En el Parque Nacional Talampaya no permiten que el turista vea esos petroglifos. ¿Cómo es posible que los antiguos caminantes de esa zona, los aborígenes argentinos, hayan representado un supuesto acontecimiento que tiene millones de años de antigüedad? Porque recordemos que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Así que es muy probable que se hayan hecho experimentos en especies animales para intentar algún tipo de avance científico de evolución en las criaturas de la Tierra. La teoría de la evolución natural de las especies tiene muchos eslabones perdidos. Y hay criaturas que no conocemos en el mundo marino. Además de las ballenas, de los delfines, que se consideran muy evolucionados en muchos aspectos, también hay criaturas que son como gigantescas medusas o gigantescos pulpos que eventualmente han podido ser registrados y que tienen un comportamiento extremadamente inteligente. Creo que hay otras especies en el planeta que han evolucionado a la par que el ser humano, solo que son desconocidas. Aquí estaríamos entrando en un terreno de criptozoología, tal vez, donde otras especies podrían haberse desarrollado adquiriendo horizontes impensados para el ser humano, y probablemente el origen de estas especies sea intervenciones genéticas extraterrestres. Por poner otro ejemplo, en Nepal, hace unos meses estuve en Nepal, en los Himalayas, hay una leyenda muy conocida de un hombre gigante, peludo, ¿no?, que el famoso Yeti, el Sasquatch, etcétera, o pie grande. No es un mito, realmente existe. Y los lamas creen que esos yetis son los guardianes del mundo subterráneo, del ingreso a Shambhala, sean los Himalayas o las montañas del Altai, que es como el mundo subterráneo ruso. Estos yetis podrían ser parte de un eslabón perdido de la humanidad, como unos primos hermanos perdidos nuestros, tal vez producto de esa intervención genética en el pasado de los extraterrestres. Independientemente de la probable y controvertida existencia de sirenas, independientemente de la existencia de sirenas, si es que pueda ser real o no, algunos documentales que hemos visto en la televisión se basan en hechos fraudulentos. Esas filmaciones espontáneas de haber capturado a sirenas, en realidad era parte de un fraude para generar un interés en la opinión pública en conocidísimos canales de cable. De acuerdo a los mensajes que recibimos en nuestra experiencia de contacto,
y también de una larga y profunda investigación sobre ese episodio, no creo que el diluvio haya sido un castigo de los dioses, como se cree en las leyendas. Estoy convencido que ese episodio fue natural, que afectó a enormes civilizaciones, tal y como lo documentan los antiguos escritos de la India, las leyendas en el antiguo Perú, también las viejas informaciones que se pueden rastrear en México, en Sumeria, hasta el mito de la Atlántida, que aparece en el Critias, el Timeo, la República, los diálogos de Platón, las informaciones del antiguo Egipto, etcétera, etcétera. Creo que fue un evento natural. Habría que preguntarse si fue una inundación común y corriente o si se trató de un evento gigante, calamitoso, que borró del mapa antiguas civilizaciones, y por esa razón hoy en día las más importantes opiniones académicas de arqueología y de historia solo retroceden la civilización de la humanidad hasta Sumeria y no va más atrás porque está borrado. Hay como una amnesia de lo que pasó antes, pero no fue ningún castigo de los dioses, fue una equivocación humana, nuestras guerras, el mal uso de tecnología que habríamos tenido antes de ese gran diluvio universal en la época del mito de la Atlántida que ya mencioné, y probablemente esa destrucción ocurrió por la activación del anillo de fuego, la erupción volcánica del anillo de fuego, que destruyó no solo a la mítica Atlántida, sino a la Kashkara de los indios Hopis, o la Jiva de los Rapanui de la isla de Pascua, o el mundo perdido de Mu, que se confunde con la Lemuria del Océano Índico en África, que es otra cosa. Yo creo que sí existieron esas humanidades, pero los dioses, los cosmonautas, no la destruyeron. Eso fue un evento natural, o erupciones volcánicas del anillo de fuego, o tal vez algún cuerpo celeste que impactó el planeta. Bueno, para mí está muy bueno. ¿Tenía algo a decir para un mensaje? Finalmente, quisiera decir que el fenómeno OVNI, más que un fenómeno, es una oportunidad para comprender que detrás de muchos de los casos de no identificados existen inteligencias no humanas extraterrestres que vienen a nuestro mundo con las más variadas intenciones. El asunto no es creer en esto, es cuestionarlo, pensarlo y comprender que nunca estuvimos solos en el universo. Mi mensaje final es que para acercarse a ese enorme y maravilloso misterio hay que iniciar el encuentro cercano más importante, que es con nosotros mismos. Muy bien. Gracias. Muito obrigado.